Hola, ¿cómo están? Soy señor Milanesa. Eso es falso. Maldita sea, era nuevo. Nadie me puede copiar, aunque tenga mi permiso. ¿Cómo están, gente? Soy señor Milanesa. Sí, lo sé. Vaya intro de mi El tema de hoy se va a tratar de México. Espero que les guste y sin más, empezamos. Toda esta historia empieza en el año 20.000 antes de Cristo. Ahí había una tribu. La verdad no hacían mucho. Bueno, sí hacían algo que era recoger frutas, así cosas normales. Hasta que en el año 1200 antes de Cristo, este año llegaría un nuevo integrante de personas que serían los Olmecas en la costa del Golfo de México. Ustedes se preguntarán, señor Milanesa, ¿qué hacían los Olmecas? Bueno, pues los Olmecas desarrollaron un gobierno basado en su religión y supuestamente dicen que crearon un calendario de lluvia, supuestamente eh, gracias a sus conocimientos astrológicos, hasta que en el siglo V antes de Cristo desaparecieron. Pero señor Milanesa, ¿cómo desaparecieron? ¿Sabes cómo? Yo tampoco lo sé. La verdad es que no se sabe. Hasta que en el siglo III llegaron los mayas, que eran más desarrolladas que los olmecas. Los mayas estaban en la península de Yucatán, extendiendo su influencia. Fueron varias cosas, por ejemplo, habían algunos que gobernaban cada ciudad cercanas, desarrollaban aún más los conocimientos astrológicos y mucho, mucho, mucho contexto más. Después llega el Imperio Mexica en el año 1325 y que funda bueno, no qué sé yo, no sé, ahí lo dice el texto. El Imperio Mexica se detallaba por el uso avanzado de sus armaduras. Por ejemplo, su armadura y armas tenían tipo cosas valiosas. Por ejemplo, utilizaban oro para que no perforara su cabeza. ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Forro! ¡Ah! Como dicen los españoles, venga, vamos a follarlo. Oye, bro. ¿Qué? ¿Qué son los españoles? Nah, ni puta idea. ¡Pero vamos a atacarlo! El único problema del Imperio Mexicano era de que sobreexplotaba a sus trabajadores. Eso hizo que desapareciera. Espera, ¿cómo que vamos a desaparecer? ¡Ah! Y por fin, en 1942, llegan los españoles. Y bueno, ya saben todo lo que pasa con el Imperio Español. Bien de que México obviamente se va a independizar. Así fue como México se independiza en 1821 y así se transforma en el Imperio Mexicano. Comparando con el mapa de ahora, el Imperio Mexicano tenía varias partes de Estados Unidos, más o menos la mitad de lo que tiene ahora, y tenía casi todo Centroamérica. Pero la verdad no duró mucho el Imperio Mexicano, ya que duró muy poco, 6 meses. Eso fue por tanta crisis que había en ese momento, porque por gastar tanto en la independización, pues eso. Hasta que el Imperio Mexicano se transforma en la República Federal Mexicana en 1823 y Centroamérica se separa de México. Y también lo que me olvido es Antonio López de Santa, que es bueno, que rechaza a los españoles y por último que fue votado casi un montón de veces, así que va a tener quizás mucho desarrollo de personal. Todo iba bien. Bueno, todo el país estaba contento, bueno, más o menos. Pero lo que no la estaban pasando bien, pues eran los del norte. Los estadounidenses le andaban diciendo a los mexicanos, che, esos territorios donde están son míos, así que ya andate. Y los mexicanos como son
Y los mexicanos, como son bien piola, dijeron, no, no. Así que vení, pero con la cara destapada, hijo de puta. Y comenzó la guerra. Aunque la verdad no voy a contar mucho de la guerra, porque al final México terminó perdiendo y al final Estados Unidos se quedó con casi la mitad de su territorio. Y bueno, las cosas no iban bien para México, era mucha sangre, mucha guerra en su propio país, muchas revoluciones, hasta que llega un nuevo dictador que es Santana. Pero como nadie quería Santana, pues se hizo la revolución de Ayulta en 1854, en donde al final Santana terminó dejando. Y bueno, con todas las guerras que estaba pasando con México, que también habían pasado guerras en ese momento, hizo que México estuviera en deuda con otros países, por ejemplo con Francia, o bueno, y con otros más. Y bueno, hasta que Francia con España e Inglaterra decidieron ir hacia México, pero como México había hecho un intercambio con España y con Inglaterra, pues no fueron, pero como México tiene una deuda con Francia, pues Francia obviamente fue para reventarlo a piña en la batalla de Puebla, donde al final como México salió campeón, toma Francia chupó un tiempo, forma el segundo imperio mexicano. Aunque la verdad no duró mucho tiempo, duró un poco más que su primer imperio, ya que el que creó la bandera fue fusilado. Hoy sí, acabo de salir de esta tienda. ¡Ey tú! ¿Por qué creaste esta bandera? Y bueno, para mejorar el país. ¡Te vamos a matar! ¡No! En el siglo XIX y al principio del XX fue de una cierta estabilidad, en donde México por fin pudo remontar con su economía y logró ser un país corriente. Bueno, más o menos porque estaba en la dictadura de Porfirio Díaz. Pero cuando éste deja de tomar el poder en 1910, la democracia aterriza en México, hasta que llegan las elecciones, y las elecciones fueron ganadas por la oposición de Porfirio Díaz. Pero al mal perder, no reconoce su resultado. Francisco Madero, líder de la oposición, es encerrado y finalmente exiliado. Es entonces que llama a la revolución. El conflicto se extiende y Porfirio Díaz se exilia a Francia. Madero Díaz gana las elecciones y forma un nuevo gobierno. Pero, como toda revolución, hay una contrarrevolución. Entonces, como la gente odiaba al presidente ese, pues fueron para balacearlo literalmente. Me cansé, odio tantas preguntas, me balacearon, pero no me disgusta. En donde gobierna Victoriano Huerta, que al final no duró mucho porque la revolución volvió a aparecer. Llévame a la calle, no sé, 456. Lo siento, Victoriano. Pero tú eres una mierda. Se murieron. En 1917 se crea una nueva constitución. Obregón llega al poder en 1920 e intenta retomar el despegue económico. Y él estaba decidido a poner en práctica la constitución. Lo provocaría una gran inestabilidad política. Y llegaría Plutarco Elías Calles, que establecería el maximato, ya que, aunque había presidentes, él era el jefe máximo del Estado. También hubo un presidente con gran fama entre las clases populares, y fue Lázaro Cárdenas. Y él desterró las calles y comenzó con una serie de medidas económicas nunca antes vistas. Repartió tierras, fomentó la educación, nacionalizó la industria petrolera en el año 1938 y mucho texto más. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, fue más conservador, intentando tener puentes entre las distintas clases. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, pero al final terminó adentro en la guerra del lado de los aliados. México envió una fuerza simbólica en el Escuadrón 201 a luchar en el Pacífico, y cientos de miles de jóvenes lucharon como voluntarios.
en distintos ejércitos aliados. La guerra fue una oportunidad perfecta para México para retomar sus relaciones potenciales occidentales, que estaban dañadas por la oposición de la industria de petróleo. Desde que se acabó la guerra en 1970, el crecimiento económico fue constante y combinó con avances sociales, con el derecho a votar de la mujer. En 1970 comenzaba la crisis petrolera en México y se benefició de ella. El precio del petróleo subió como el dólar argentino o el peso. La verdad es que no sé yo. Más encima que soy argentino. Y por lo tanto, México vio la oportunidad de aumentar la producción. Dicho y hecho, México creó el complejo de Contar, el donde en día se extraen muchísimo petróleo. Sin embargo, los precios bajan a principios de los 80 y entonces sí que llegó la crisis del país. Y el gobierno tenía que vender al menos 150 empresas públicas para hacer frente a la situación. En 1994 México da un gran paso adelante firmando el Tratado de Libertad de Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que le vendrá bien a México. Y ahora en los 2000 está en guerra con por favor YouTube, no me revente a piedrazo, por favor. Y bueno, ya estaría. Me toca hacer el video de México. Perdón por no subir video por tanto tiempo. No puede ser este suceso. Es que estaba ocupado en estos días porque más editando este video, aunque para ustedes es solo 11 minutos, para mí es un puto sufrimiento. ¡Ah! Pero mira el lado bueno, por lo menos ya que me demoré tanto tiempo, conseguí amigos. Conseguí un pana yo que se llama José, así que síganlo. Ahí les doy el canal ahí en link. Síganlo. ¿Tienes algo que decir, José? Suscríbanse al canal de Señor Milanesa y suscríbanse también al mío porque nos hace falta piata. No diga eso y no, por supuesto que no, aún no. Me falta mucho. Si no quieres terminar como este burrito, suscríbete, comparte y bueno. Suscríbete, comparte, dale like y comenta, ya que eso me ayudaría mucho. Nos vemos, no sé, 5 semanas más. Pam pam pa 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 pa. Suscríbete, señor Milanesa. Pa 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 pa. Suscríbete, señor Milanesa.